Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Vamos hoy a hacer una pequeña review de un juego de la denostada US Gold, que que es una compañía que para mí crea división de opiniones. Hay gente que es muy fanboy de esta compañía y otra gente que es una hater total de la misma. Vosotros mismos, no lo sé. Como os decía, este juego se llama Dynasty Wars, del año 1990, que yo no conocía, que ya me pilló un poco, en una época un poco tardía respecto al Spectrum. Estábamos un poco todos ahí a ver qué ocurría con todo esto. Eh, Como digo, publicada por US Gold, eh, y es una licencia de la compañía Capcom del año 1989, el arcade, que tiene muchas versiones, podéis encontrar por ahí versiones prácticamente para todos los sistemas de la época, y que en especial me gusta la de PC Engine, creo que es la más fidel o la más digna de todas las que al menos yo conozco. Ya veis, este juego que no tiene música, nada, este parco menú de inicio de juego, y que además, según vos, es una versión en 48K. No lo tengo claro yo esto, no lo tengo claro, porque de hecho vais a ver ahora que es como si hiciera una segunda carga, con lo cual no lo sé. Y si es así, quizás este es el motivo por el que no tenga música. Y vais a ver que dentro del juego pues tampoco es muy generoso en cuanto a ningún tipo de sonido. La historia, pues esto es un beat'em up en que nuestro objetivo es avanzar a través de... Bueno, vamos montados a caballo y tenemos que avanzar a través de varios niveles luchando contra 8 legiones de soldados de infantería y caballería, así como destruir y vencer al malvado Chun Chok. Más o menos es así el nombre del malvado de turno. Al inicio tenemos que elegir 4 personajes y vamos a ello, vamos a empezar. Vamos a elegir Keyboard, teclas son fáciles, QAOP y espacio. Aquí tenemos los 4 personajes, cada uno con sus características y habilidades. Realmente entiendo que es el primero de la izquierda, el personaje que elegimos, con lo cual voy a elegir a este Shang Fei. Tampoco sé muy bien si realmente incide. ¿Veis? Aquí es lo que os comentaba. Rebuild to Start, Side 2. No lo sé. Bueno, vamos allá. A ver qué os parece este juego. Sí, efectivamente tenemos a Shang Fei. Bueno, y aquí estamos. Este es el juego. Bueno, vamos a ir, al mismo tiempo que voy jugando, vamos a ir comentando cosas del juego. Bueno, ¿habéis visto? Ahí se ha ido un sonidillo, ¿no? Muy poco, muy poco. Bueno, de momento, ya veis, nube de flechas, había una especie de nube de flechas. Nosotros, montados a lomos de nuestro corcel, tenemos que ir acabando con todos los soldados que aparecen en pantalla, y automáticamente, si yo tocar nada, es como un scroll que nos arrastra de izquierda a derecha hasta la siguiente horda de enemigos. Esto es un poco el juego. Nuevamente aparece y el scroll, él solo, para. Bueno, gráficos monocromo. Ya os he dicho, perdón, por decir algo más del scroll, comentar que no está nada mal, y la animación de nuestro personaje tampoco es mala. A mí la del arcade, sinceramente, me parece muy ortopédica, no era un arcade al que yo pues, me gustara mucho, la verdad. Bueno, gráficos monocromos, como estoy diciendo, hemos recogido este ítem, gráficos monocromo, que bueno, no son de lo mejor, pero tampoco están mal, ¿eh? Los gráficos, sinceramente, no están nada mal. Para mí, bajo mi punto de vista, no están para nada mal. Bueno, nosotros, si dejamos pulsada la tecla espacio, veréis cómo se recarga aquí abajo una barra, y es la potencia más o menos del disparo. Cuanto más aguantemos, pues más potencia, más daño infligimos en los enemigos. Bueno, no está mal esta idea. Realmente, el tema flojo del juego, bajo mi punto de vista, vamos a ver, creo que evidentemente la detección de colisiones es horrorosa. Bueno, acaba de perder una vida.
Sí, Mortifin. Ah, pues en teoría teníamos 3 vidas. Entiendo que el juego tenía 3 vidas. Pues al menos esto es lo que decían las instrucciones. Bueno, voy a echarme otra partida porque quiero comentar alguna cosilla más. Vamos a cambiar de personaje, a ver si se ocurre. Ah, no, realmente es el que yo muevo. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a coger este. A la derecha, Xiao Jun. Bueno, como estaba diciendo, la detección de colisiones me parece nefasta, muy mala, y luego es imperdonable el tema del sonido. Realmente lo poco que tiene, y no se sabe si realmente es cuando, quizás es cuando le damos, ¿no?, a uno de los enemigos, y si no le damos, pues nuestra espada, esta especie de espada que llevamos, o lanza, no hace nada. No sé, tampoco tengo muy claro dónde está nuestra energía. Me lo comentáis vosotros, no lo sé. No se va deteriorando la cara de nuestro personaje, es deshaciendo ni nada, entonces tampoco sé dónde está nuestra energía. Y me da un poco esa sensación de descontrol, ¿no? De no saber muy bien lo que estoy haciendo en el juego. Porque realmente los gráficos no son malos. Sin ser nada del otro jueves. A ver. Estoy aquí intentando matar. Bien, a ver si es este. Y luego tampoco tengo mucho control tampoco tengo sensación de saber para qué sirven los ítems que voy recogiendo, ¿no? Me parece un poco desacertado todo el conglomerado que han montado aquí en este juego. Para ser un juego del año 1990 en que la cosa ya estaba bastante madura. Bueno, no voy a echarme más partidas, sinceramente, no me parece un juego muy allá. Voy a darle una nota de 5, lo voy a probar porque los gráficos no están mal y quizás este juego, tratándolo con un poco más de profundidad, alguien le pueda sacar más partido y avanzar en la historia, y porque realmente no conozco muchos beat'em ups o brawlers en los que tú vayas montado con un caballo para el Spectrum. Yo soy el único que conozco, supongo que habrá alguno más, no lo sé. Pero me resulta bastante curioso y la animación del prota no está nada mal. Y nada más, chicos, dejadme vuestros comentarios, vuestras cositas respecto a este Dynasty Wars, este juego de US Gold, del arcade de Capcom, y a ver qué os parece, y si me aclaráis todas estas dudas que me han surgido. Y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.